regreso en este su espacio Visión de Águila, con nosotros el pastor Luis Felipe González. Dios te bendiga, malísimo hermano. Un honor tenerte aquí. Me dejó solo el jueves pasado, lo vieron todo ahí. Yo creo que usted hizo lo mismo conmigo el martes. Ay, sí. Estamos en empate entonces. Amén. Bueno, hoy estaremos conversando acerca de este tema poderoso, acerca de la unción. Amén. Usted empezó el martes, poderoso Sí, eso. Gloria sea a Dios, sí, estuvimos ahí compartiendo lo que el Señor puso en nuestro corazón. Y realmente fue algo totalmente dirigido por el Espíritu Santo, porque tenía textos que realmente no estaban en lo que habíamos planificado para ese día. Sin embargo, a la hora de hablar, a la hora de conversar, estuvimos siendo ministrados por el mismo Espíritu de Dios, y Él mismo nos llevaba y nos traía la palabra al corazón que Él quería dar al pueblo. Y pues hoy vamos a seguir, hermano Julio, claro, compartiendo esta palabra poderosa que yo sé que va a calar en el corazón de los hermanos. Así que vamos a dejar que sea el Dios del cielo guiándonos en esta hora. Ven, gracias, vamos a orar. Señor. Padre bueno y Dios de amor, te damos las gracias, Señor, en esta hora, y te bendecimos tu nombre, Jesús, Gracias, en este lugar. Señor. Gracias, Señor, porque este se ha convertido en un altar por el medio del cual tu palabra, Señor, se extiende y llega y penetra los corazones a lo más profundo, Señor, del espíritu del ser humano. Queremos, Señor, que tú te glorifiques a través de tu espíritu, y que el Espíritu Santo glorifique tu nombre en toda República Dominicana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano Yo creo que Julio, cuando hablamos del tema de la unción, es un tema muy poderoso, aunque a veces le damos un matiz diferente a lo que es este título, unción, porque antes la unción, Pastor Felipe, era ir con aceite, donde alguien específico, elegido para una misión, un fideicomiso, y le derramaban aceite sobre su cabeza con un cuerno, y este aceite representaba lo que era la unción para tal o cual función que se había determinado para tal persona. Entonces, hoy en día entendemos como unción, o muchas personas lo interpretan simplemente cuando se siente, cuando la persona habla y el ambiente cambia y las personas comienzan a sentir la presencia de Dios. Entonces a veces como que hay una confusión entre unción y presencia de Dios. Yo creo que el término unción o la unción tiene diferentes niveles, y eso lo digo porque cuando leemos acerca de David que estaba en el anonimato, David que Dios lo envió a llamar por medio de Samuel, vemos que Samuel fue a ungirlo, y todos conocemos la historia que hace pasar a algunos de sus hermanos al frente, y cuando posteriormente se señala que es David que debe ser ungido, él derrama aceite, ungiéndolo ya como rey. Oiga, poderoso esto. Ya esa unción representaba que David era rey, porque Dios así lo había comisionado y lo había declarado por medio del profeta Samuel. Pero sin embargo, Felipe, pasaron 13 años y pico para él ver el cumplimiento de aquello por el cual se lo ungió. Así es, y eso pasa muchas veces también, amado hermano Julio, porque nosotros recibimos la unción. Por ejemplo, yo recibí la unción de pastor en el año 2014, por orden del Espíritu, fui comisionado, usted va a ser pastor. El Espíritu mismo me testificó 3 veces diferente, con personas diferentes, y ya la cuarta fue la misma persona que mi pastor, que Dios le había hablado para que se diera el pastorado a nuestra persona. O sea, son cosas que Dios va hablándote. Y yo vine a ser pastor fue el 22 de enero del año 2017, pero ya Dios me había comisionado desde el año 2014. ¿Y qué me dijo el Señor? Prepárate, empieza a estudiar, capacítate, porque donde Dios te va a colocar, tú necesitas también estar capacitado. Hay un tiempo de maduración, de preparación, donde Dios te lleva para Él levantarte y formar un carácter deseable para Él, un carácter que sea digno delante de Él, que pueda mantenerte firme aún en los momentos más difíciles de la vida pastoral, porque la vida pastoral realmente es difícil. Pero cuando tú tienes el llamado, cuando tú tienes la unción de pastor dada por Dios, mira, hermano, ahí no hay forma. No hay forma de que el diablo pueda hacer nada. Yo creo que ahí es donde está el chi del asunto, cuando es dado por Dios, cuando tú has sido ungido, porque el mismo Señor te ha elegido para tal función. Sin embargo, hoy en día vemos personas que están en un ambiente, sea en una congregación, un concilio, y tal persona tiene el desenvolvimiento de algún fluir en el espíritu, y hay personas que de momento le dan un título de, bueno, tú serás pastor, o tú serás evangelista, o tú serás profeta. Y hay muchos profetas, pero hay muchos evangelistas y muchos pastores en abundancia. Pero los que han sido llamados por Dios, han sido ungidos, yo creo que tienen, eso está por encima de un fideicomiso dado por el hombre. Y yo creo que aquí es donde hace la diferencia. Porque cuando David fue ungido con ese aceite,
eso representaba que Dios iba a estar con él, guiándole en cada momento. De hecho, lo vimos el antes y el después de que David fue ungido, cómo David fluía con más poder, con más fuerza, con más gracia delante del Señor. Y eso nos da a entender de que cuando alguien ha sido ungido, porque Dios lo ha enviado a ungir a aquel ministro o ministra que él ha escogido, pues aquella persona todo lo que hace y en el ambiente donde se desenvuelve, lo que dice, hay un toque diferente, como que hay un desenvolvimiento, hay una realización diferente a aquellos que realmente han sido ungidos porque alguien encontró o vio gracia en tal persona. Exactamente, amado hermano, y eso tiene que ver también con el asunto de cuando declaramos una palabra alegremente. Nosotros los ministros del altar tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos si el Espíritu de Dios no ha hablado antes. Recuerdo que fui enviado a una iglesia, estaba orando en casa y el Espíritu de Dios en oración me mostró, yo en una iglesia orando precisamente por una persona, por un hermano de la fe. Yo ya había estado en esa iglesia, más no conocía el ministerio de ese joven, y el Señor me dijo, yo lo comisiono y lo ordeno al ministerio. Yo dije, amén, Señor, pero no me había invitado a predicar a la iglesia. Y ese pastor de hecho visitó mi iglesia como a la semana. Le dije, pastor, mire, tenía que ir a su iglesia. Y dice, pero vamos a agendarlo de una vez, venga. Y me agendaron la predicación allí, así que fui con mi comisión y fue simple y llanamente a ordenar al ministerio a ese hombre de Dios. Y mire las cosas del Espíritu, hermano Julio. Y es precisamente que la situación que había allí era una situación de no reconocer lo que él tenía de Dios por algunas personas. Sin embargo, Dios me envía allí y yo lo había visto en la semana él, y Dios me dijo que no tenía que orar por él en ese momento, sino delante de la iglesia, porque él quería mostrarle a la iglesia que él lo había escogido para ese ministerio. Entonces tenemos que tener cuidado también cuando hablamos, porque tenemos que estar seguros que Dios habló. Y yo estoy seguro que en el caso de ese joven que se llama David, de hecho, aleluya, fue comisionado por Dios porque el Espíritu Santo mismo así me lo mostró. Así también esa noche Dios me mostró quién va a ser su escudera, una niña, no sé, tenía como 12 años esa niña. Y ella se acerca a mí a lo último ya en la administración y me dice allí, está ahí, yo no sé qué decirle. Pongo la mano, empiezo a orar por ella y hasta que el Espíritu Santo me dice, evangelista. Yo, ¿cómo? Aleluya. Y el Espíritu Santo vuelve a confirmarme, pero primero me dice, ella está aquí porque no sabe realmente lo que ella va a hacer. Quiere servirme, pero no sabe cómo hacerlo. Yo le digo, mira, el Espíritu Santo me dice que tú quieres servirle y no sabe cómo hacerlo. Ella me dice, sí, así es. Y empecé entonces a hablar con ella hasta que el Señor me dijo, evangelista. Y declaramos esa palabra y la ungimos como evangelista. Yo sé que esa niña se va a levantar para ser la escudera de ese hombre que va a ser un siervo de Dios y va a estar en el ministerio pastoral. Estoy seguro de que Dios así lo va a hacer. Porque es bueno recalcar eso, que David en ese entonces creo que tenía como unos 17 años. Así es. 17 años cuando fue ungido, y 13 años después es que comienza a ver el cumplimiento de aquello por el cual se le ungió. Hay personas, yo creo que cuando Dios te llama para algo, Dios te llama no en el momento en que te dice la palabra, ya hay como un orden en lo espiritual donde ya Dios ordenó todas las cosas. De hecho, se lo dijo a Jeremías, dijo, desde que estaba en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Hay algo que distingue a un hombre ungido por Dios, porque Dios ha sido que lo ha cogido, o a alguien que ha sido ungido porque encontró gracia delante de los ojos de los hombres. Que cuando tú eres ungido por Dios, la presencia de Dios va contigo. Así es. Y es lo que hace que tú comiences a fluir en ese poder y en esa manifestación de gloria, donde el Señor está respaldando todo lo que tú dices o haces, que tiene que ver con el engranaje de lo espiritual en tu vida. Entonces, la Biblia dice en el Salmo 114, porque el mismo Señor da ejemplo de lo que es la unción. David lo declara aquí en el Salmo 114, que dice que a causa de la unción, los yugos se pudren. O sea, yo creo que la unción, a pesar de que mencionamos el origen, lo que significa, cuál era la forma, cómo se hacía, pero la unción va más allá de lo que es el derramado un aceite sobre alguien para darle un fideicomiso, entregarle una responsabilidad sobre algo que Dios va a manifestar a través de él, o algo que él va, ¿verdad?, a desenvolverse en ese ambiente. La unción tiene un matiz espiritual, porque está representando que Dios estará contigo en todo lo que haga tocante al reino. Así es. Eso es poderoso. Claro, porque es que Dios tiene un compromiso con aquel que le escoge. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de aquello que ha dicho. Entonces,
y yo puedo testificar la tarde entera, hermano, y yo sé que usted también pudiera hacerlo, con respecto a cuando Dios te escoge, cuando Él te llama y te pone en una posición y te entrega algo en las manos. Tú como hijo puedes decirle, Señor, tú fuiste que me llamaste, tú fuiste que me pusiste aquí, tú me entregaste esto, y yo dije, sí, acepto, voy a aceptar aquello que me entregaste, pero yo no puedo hacerlo si tú no vienes conmigo. Y fue precisamente lo que hizo Moisés. Moisés fue comisionado, fue ungido para un ministerio específico, llevar durante 40 años un pueblo rebelde, de dura cerviz, el mismo Dios decía, y al cual el mismo Dios quiso en un momento destruir por la necedad de este pueblo, por la negativa de este pueblo y por el constante acoso de este pueblo al siervo que él había escogido. Sin embargo, Moisés, como buen siervo, dice, Señor, ten misericordia, no lo destruyas, ¿qué van a decir los egipcios de ti? O sea, él comisionó a este hombre y lo capacitó. Dice que no había en todo, no se ha levantado, dice la Biblia, un hombre como Moisés, tan paciente y tan humilde como él. Alabado sea. Aunque mató un egipcio. Oh, pero imagínate, no, pero eso fue antes de ser claro, ungido. no, que era parte del propósito. Así es, Característica de alguien que ha sido ungido, porque es bueno presentar la característica, porque desde luego cuando tú eres ungido eres empoderado. Amén. O sea, hay personas que de momento ellos tienen un ministerio, usted le dice, tú eres evangelista, tú eres profeta, y es como decir nada. Sin embargo, cuando usted lee la historia de Eliseo, que los hijos de los profetas le decían, hoy tu Señor te será quitado, ¿qué decía él? Calla, ya lo sé. Si a un ungido, lo primero que tiene que conocer realmente que ha sido ungido por Dios y estar empoderado de aquella unción la cual se derramó sobre él y el compromiso que tiene. Porque lo característico de un ungido es que manifiesta lo de Dios, o sea, manifiesta poder, manifiesta conocimiento acerca de qué va a hacer. Porque imagínese usted que alguien, yo le diga que es pastor, pero él no sabe que es pastor. Él no se va a desenvolver como pastor. No va a hacer lo que tiene que ver con un pastor. Entonces, la unción te empodera acerca de ese fideicomiso que Dios ha entregado en tu mano, manifestando poder, manifestando la presencia de Dios, y aparte de eso hay un cambio radical en tu vida. Tú no vuelves a ser la misma persona. Por eso es que en la Biblia menciona una y otra vez de ungido. De hecho, en el Salmo capítulo 2 dice que príncipes consultan unidos contra Jehová y contra sus ungidos. Ahora, cuando yo leo este texto, me doy cuenta, y por muchos textos también que hay que hablar de los ungidos, que los ungidos de Jehová son muy diferentes a los simples llamados. Porque hay llamados que ellos saben que van a ser salvos. Ellos saben que Dios sana. Ellos saben que Dios liberta, pero no manifiestan nada. Ellos están a escondida. Ellos simplemente están seguros de su salvación, pero no hay una manifestación que evidencie que han sido ungidos de parte del Señor. Entonces los ungidos son diferentes. Los ungidos también tienen mucha batalla, mucho proceso y muchos levantamientos del mismo infierno. ¿Por qué? Porque portan algo de parte del Señor. Cuando tú portas un ministerio, un compromiso que el mismo Señor te ha delegado, sabe Satanás que tú eres un trastornador de la tiniebla. Entonces no se queda tranquilo. Lo que te estoy diciendo que no solamente lo que son ungidos se debe quedar en el término, tú eres un trastornador del reino de la tiniebla. Es por eso que tú eres diferente a un creyente que ha sido llamado, a un creyente que ha sido escogido. Porque un creyente llamado, bueno, son muchos los llamados. ¿Y qué dice? Poco lo escogido. Ahora, dentro de eso escogido, están los ungidos que están preparados para toda buena obra en el Señor. Que ellos no desisten de aquello que el Señor le ha llamado y luchan contra la tiniebla. Porque, como le decía, Satanás se levanta en contra de sus ungidos. Porque saben que tienen en su vientre un fideicomiso de parte del Señor que hata que no lo cumplan, no pueden desistir de él. Amén. Mire, eso es poderoso que usted está desatando. Yo estoy aquí alimentándome con esa palabra. Gloria a Dios para siempre. Mira, hermano, cuando usted está hablando ahí de los ungidos, precisamente recordé esa palabra de que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y mire si estamos conectados en un mismo espíritu que usted retomó esa palabra. Porque ciertamente Dios ha llamado a todo el mundo para vivir en esos niveles, mas no todo el mundo quiere vivir en esos niveles. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones, muchos abandonan el ministerio, muchos dejan el llamado. Y entonces, ¿qué pasa? Se convierten en uno más de la multitud. Porque Juan Marcos dice, el evangelista, claramente establece que
aquellos que han creído van a manifestar señales de Dios. Y esas señales es porque usted fue ungido por Dios para manifestar esas señales. Dice que pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, que hablarán a los demonios y los expulsarán de los cuerpos, que verán cosas mortíferas y no les hará daño, pisarán serpientes y estas no los dañarán. O sea, hay una manifestación, hay señales que deben seguir aquel que creyó, aquel que ha sido escogido por Dios. Sin embargo, muchos se quedan en el simple y llanamente soy salvo y se conforman con eso. Yo vivo desafiando diariamente, y creo que en cada servicio desafío a los creyentes de nuestra congregación, a los hijos de nuestra casa, precisamente a ser diferentes. En una ocasión el Señor me dio un mensaje que debe estar en las redes, se llama un provocador de avivamiento. El creyente que ha conocido a Jesús es un provocador de avivamiento. Causa diferencia en el mundo espiritual, y es por eso que tantas cosas se levantan en contra de aquel que, como decía el hermano, es un trastornador, es un provocador, es alguien que está fuera de lo común. El diablo sabe y le teme a ese hombre, los demonios saben y le temen a ese hombre, de que ciertamente, o a esa mujer, porque no necesariamente tiene que ser un hombre, a ese hombre o a esa mujer, a ese siervo o esa sierva de Dios, le teme el infierno porque sabe que hay un depósito sobre esa persona que no tiene que ver con cosa humana, que no fue un hombre que tú estudiaste 4 años en un instituto y te hicieron pastor, no, fue una persona que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, sin embargo había sido escogido desde antes de la fundación del mundo para llevar el santo evangelio, y para llevar no el evangelio solamente a lugares normales, sino a donde reyes, a donde había gente de alta jerarquía, gente de alta envergadura, que tenían que escuchar, no podían escuchar a cualquiera, iban a escuchar a un erudito igual que ellos, y eso fue Pablo. Entonces tenemos que entender que Dios te escogió y te marcó con un propósito, y esa unción debe ser manifestada, como la Biblia dice, para el provecho de los creyentes, para provecho del enfermo, para provecho del encarcelado. Y voy a traer un texto rápidamente a colación, que está en Isaías 61, y es el mismo texto que usa el médico Lucas en Hechos 10:38 para referirse a Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Escuche esto: me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El que está ungido tiene la autoridad de Dios, tiene el poder de Dios, tiene la capacidad de Dios para libertar al cautivo, para sanar al enfermo y para manifestar toda la gloria del Dios del cielo aquí en la tierra. Por eso los cristianos establecemos el reino de Dios, hermano. Amén. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este poderoso tema que está rompiendo aquí. Gloria a Dios. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día te gano 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya.
poderoso el ambiente que se está manifestando aquí por medio de ese tema, porque cuando hablamos algo, esa palabra viene acompañada de una manifestación. Yo sé que los que nos están sintonizando están sintiendo esa atmósfera de gloria que se está transmitiendo a través de la pantalla, así que recibe tu bendición. Pues quiero hacer una diferencia entre la unción que hubo sobre David y la unción que hubo sobre Esaú. Si usted lee la historia detenidamente, usted se da cuenta que hubo mucha diferencia cuando se ungió a David que cuando se ungió a Saúl. Si usted se fija, cuando David fue ungido, inmediatamente la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. De tal manera que cuando David, yo estoy seguro que volvió a ese campo nuevamente, agarró esos leones y esos osos. Agarró esos leones y esos osos con tanta fuerza que él nunca le había sentido. Ahora bien, si usted se fija, cuando es ungido Saúl, a Saúl se le da una orden que vaya por un camino y allí va a encontrar dos personas. Fíjese, dos personas que lo iban, como que le iban a declarar una palabra y el Espíritu de Dios iba a venir sobre él. Ahora bien, ¿qué pasó con Saúl, que fue elegido para que la unción fuera ungido como rey y reinara sobre Israel? Si usted se fija, no fue más que una petición del pueblo, lo que le estaba hablando ahorita, que hay gente que son ungidos porque tienen gracia, porque quizás tienen apariencia, y el hombre lo ve y lo pone en posición o en lugares. Sin embargo, fíjese cómo el pueblo elige a Saúl porque era alto de estatura, hermoso de parecer, y en Israel no se encontraba otro hombre como este. Entonces el Señor, como el pueblo le hace esa petición y estaba ya de continuo en desear un rey para que lo gobernara, porque había visto que las demás naciones tenían rey y ellos se sentían como sin paternidad, sin un pastor que lo guiara, pues entonces ellos piden rey. Ok, Saúl va y lo unge, y pasó lo que le presenté. Pero si usted se fija, la acción de Saúl luego que fue ungido es muy diferente a la que tuvo David después de ser ungido. Por eso te digo que hay mucha gente que son llamados, hay mucha gente que están ungidos. Ahora, ¿con cuál unción estás ungido tú? Es la pregunta. Porque cuando tú estás ungido con la unción del Espíritu de Dios, eso significa que tú vas a brillar con luz propia, como decía el jueves pasado. Eso significa que en medio de multitud, en medio donde haya muchas personas, la gracia estará sobre ti. Cuando tú predicas, le iba a poner una S, cuando tú predicas, lo que tú dices está acompañado de un respaldo de Dios, un respaldo del cielo, y el ambiente mismo, la naturaleza y todo lo que está a tu alrededor tiene que ver la diferencia que hay entre un hombre ungido por Dios y un hombre que ha sido ungido por los hombres. Entonces, Pastor Felipe, ahí es donde se diferencia el que es ungido por Dios a el que es ungido por los hombres. Mira, Julio, cuando tú estabas hablando, por poco y te interrumpo. Sí, porque la Biblia del apóstol dice, cuando haya un profeta hablando y usted recibe una palabra profética, calla el primero y habla el segundo. Pero dije, déjame callarme y esperar aquí que me pase Julio. Pero bueno, cuando tú estabas hablando, recibí una revelación ahí mientras hablaba de cuando Saúl fue escogido. Y hablabas de cuando David fue escogido. Mira, cuando Saúl fue escogido, la Biblia dice también que Dios le mudó el corazón. O sea, a David no dice eso. Oye, esto es tremendo y poderoso esta palabra. Porque tenía un corazón conforme. Exactamente. Tenía las cualidades. Así por eso es. Le dije, porque su llamado ya estaba diseñado en lo espiritual. Así es. Entonces, ¿por qué a Saúl hay que cambiarle, hay que mudarle el corazón? Porque no era un hombre agradable delante de Dios. Era alguien que Dios había escogido porque habían rechazado la paternidad de Dios. Había rechazado el pueblo el gobierno de Dios. Y al rechazar el gobierno de Dios, rechazando a Samuel, porque la gente rechazó a Samuel, pero realmente no estaba rechazando a Samuel, como Dios mismo le dijo a Samuel. Estamos rechazando la paternidad de Dios. Entonces, cuando usted rechaza la paternidad de Dios, y esto es peligroso en el mundo del cristianismo, cuando usted rechaza la paternidad de Dios, usted va a tener automáticamente otro padre. Y en el caso de este otro padre, que fue Saúl para Israel, durante un tiempo, este padre falló, porque los padres elegidos por los hombres fallan siempre. Y a este hombre hubo que cambiarle lamentablemente el corazón, porque no tenía un corazón agradable. Y para que el Espíritu pudiera venir, porque, oye, yo estoy como prendido en fuego aquí, alabado sea Dios, gracias a Dios que estamos en un canal y no en una iglesia, estuviéramos subiéndonos por las paredes, pero bendito sea Cristo. Mire, hermano, cuando usted es
para que el Espíritu Santo pueda venir sobre usted, usted tiene que ser un templo limpio. Dice la palabra que él no habita en templos sucios. Entonces, Saúl se encontraba sucio delante de Dios, y quiso Dios, mudó su corazón, cosa que no aconteció con David, porque David era alguien agradable al corazón de Dios. Y esto es interesante, es importante también. Tenemos que tratar de que aquel que se suba al púlpito no sea uno que le agrade a la multitud, sino que le agrade a Dios. Y yo siempre le digo a la iglesia, yo no trato de ser usado por Dios, sino aprobado por Él. Que cuando yo me paro en un púlpito, cuando llego a un lugar, la palabra que yo tenga es una palabra que sea aprobada por Dios. Recuerdo el día pasado, hace como 2 domingos, tenía una palabra de parte de Dios para la iglesia. Me la había dado Dios, yo estoy seguro de ello, pero me sentía inconforme. Así que fui en la mañana, tempranito me levanté, de madrugada, como dice el salmista David, y esperé en Él. Le dije, Señor, hay algo que tú quieres decirme y llevarle al pueblo hoy. Y Dios me dio una revelación en ese momento de lo que Él quería hacer para ese día, con esa palabra que me había dado. Entonces, cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, la palabra causa impacto, causa transformación, hermano Julio. No solamente en el que escucha, sino también en la atmósfera. El mundo espiritual se alinea hay una para diferencia, poner por obra. porque de hecho hay muchas religiones que tienen mucha palabra, tienen mucho conocimiento. Ahora, ¿dónde se diferencia un ungido de Dios y uno que es un religioso que también tiene conocimiento de la palabra? Todo el que ha escuchado un hombre ungido predicar siempre termina diciendo, se me engranojaron los pechos. Aleluya. Siempre se escuchaba mucho esta palabra, mira cómo me engranojo. O sea, la mente y el mismo corazón de quien te esté escuchando tiene que palpitar rápido. Es que se acelera, porque esa palabra viene envuelta de poder. Amén. Esa palabra viene envuelta de una aprobación por Dios, porque no es lo mismo. Imagínese usted, Pastor Felipe, que usted vaya en su carro y lo detenga un amén. Y te digan, no, porque yo soy el Pastor Felipe. El amén lo que le va a decir, bueno, ven, vamos a llegar aquí, le va a detener su carro. Ahora imagínese usted que usted anda con un carro que la placa dice que pertenece al Estado, que usted trabaja para el presidente, usted dice, yo trabajo con el presidente. ¿Cuál es el trato? Diferente. Es diferente. Entonces, cuando usted dice yo soy, o yo hago, o declaro una palabra que no tiene que ver con un fideicomiso dado por Dios, no hay un impacto tan poderoso a uno que dice que hace o dice que hay. Sin embargo, no hay un acompañamiento en lo que dice. Por eso era que aunque los fariseos y los saduceos querían muchas veces negar que Jesús era el Hijo de Dios y contradecir a rajatabla todo lo que él decía, tenían que quedar sorprendidos, atónitos y atrapados en las redes de amor de Jesús. ¿Sabe por qué? De hecho, en un momento lo fueron a apresar, y la Biblia dice que cuando lo fueron a apresar no le pudieron echar mano, antes bien ellos regresaron diciendo, jamás hemos escuchado hablar hombre así. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba el entorno cambiaba, había una unción que se manifestaba, que el que estaba enfermo era sanado, el que estaba esclavizado por el demonio era libre, y el que tenía diferentes enfermedades, eso lo vimos, usted lee la Biblia y va a ver muchos milagros que se realizaban. Cuando Jesús hablaba, eso causaba paz en la vida del ser humano, a diferencia de lo que eran maestros de la ley, tenían mucho conocimiento de la ley. Sin embargo, la Biblia dice que eran guías de ciegos. Ellos eran ciegos y eran guías de ciegos, porque ni siquiera se aplicaban la misma palabra que ellos querían aplicársela a otros. Entonces, la diferencia de un ungido a alguien que no es ungido, que ha sido ungido por los hombres, es que cuando tú manifiestes algo, Dios te va a respaldar. Será notorio que tú no eres una persona común en el ambiente donde tú estás. Por eso que la Biblia dice que todo lo que toque nuestra mano será bendecido. Amén. Y que donde nuestros pies toquen o lleguen, todo ese ambiente queda sometido a nuestra voluntad, porque Dios lo entrega a ti. Entonces, los ungidos, cabe mencionar, son perseguidos por la tiniebla. Los ungidos tienen persecuciones del mismo diablo. A veces yo escucho personas decir de que se me levantó el diablo, y a mí me da un deseo de quitarme la correa y darle 2 correazos, como un pastor que yo conozco. Darle 2 correazos, porque son gente que ni ayunan ni oran. Son gente que no salen a predicar la palabra. Son gente que no saben lo que es tener intimidad con Dios y que el diablo se le levantó. Es imposible, hermano que me escucha, y amiguito que me está viendo también, es imposible que si tú no eres ungido, si tú no eres alguien que esté embarazado de la gloria de Dios, el mismo diablo te haga la guerra. Pues que el diablo no se ensucia su mano con cualquier gente. Eso es así. Cuando el diablo se le levanta a alguien, ese alguien tiene rango en lo espiritual. Óigame bien, es un ungido de Dios que porta unción y poder, porque Satanás tiene secuaces de diferentes rangos. Y si tú no necesitas,
Oye, si tú no estás en el nivel de que Satanás mismo te persiga, olvídate que te envió simplemente una culebrita la que él tiene y te enlazó. Aleluya. Entonces es imposible que Satanás mismo te esté haciendo la guerra. Yo creo que esa palabra hay que sacarla de la boca de muchos creyentes. Satanás se le levanta a gente que él sabe que no van a desistir de su fe. Así es. A gente que él sabe que donde llega las almas se convierten, que los enfermos son sanados. Así que sácate esa palabra y que Satanás te está haciendo guerra. Te está haciendo la guerra un demonito que tú, porque no estás metido bajo la chequina de Dios, no has podido vencerlo. Es así. Y muchas veces, amado hermano, lo que sucede es que aquel que no es una amenaza para Satanás, jamás. Es más, ni es tomado en cuenta. Hay gente que no tiene ningún tipo de guerra y están tranquilos en la iglesia porque es que no son amenaza para Satanás. Ahora, el que predica con unción, el que ministra la palabra de Dios con unción, el que manda fuego de Dios sobre todos aquellos espíritus inmundos que obran sobre la gente. Mira, me han tratado de engañarme muchísima gente en la iglesia, sentado ahí creyendo que están, y yo voy y le digo, mira, tal cosa tú estás haciendo de parte de Dios, y abren los ojos como queriendo engañar a uno. Y Dios me ha mostrado cosas de gente que yo digo, déjame esperar que a veces se arrepiente porque el Señor le da un chance. Aleluya. Pero va a llegar un momento en que Dios va a exponer todo pecado oculto en el corazón de nosotros. Amén. Y mira, amado, quiero brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, bendito sea Dios, que la unción era tan fuerte sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesucristo en aquel tiempo, que esa gente no llamaban al médico. Oiga lo que dice el apóstol Santiago, mire. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ok, bendito sea Dios, está alguno en el versículo 13, dice, está alguno entre vosotros o afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Usted sabe lo importante que es esto? Es que no había de que llamen al médico para que venga y dé un diagnóstico médico. No, un diagnóstico humano, un diagnóstico científico. Mire, si usted no tiene fe, vaya a su médico. Amén. Si usted no tiene fe, vaya a su médico tranquilito, que yo no le estoy diciendo que no vaya al médico. Ahora, el hombre de Dios, que vive bajo la unción de Dios, bajo la administración de Dios, ciertamente hay momentos en que Dios le permite a uno ir al médico para glorificarse y mostrarle al mundo que él ya lo había hecho y personas se conviertan, como pasó con alguien que me dio un testimonio en una ocasión. Pero generalmente uno ora por los enfermos. Amén. Yo ando con un potecito de aceite ahí en mi guagua, donde hay un enfermo y me dicen, me permiten orar, yo oro y que Dios haga el resto, porque mire, hay un texto bíblico que me impacta mucho cuando predico acerca de sanidad, y eso lo utilizo mucho, que es Hechos capítulo 5 verso 12. Dice que por la mano de los apóstoles han hecho tantos milagros y tantas señales que las personas venían de regiones circunvecinas y traían delantales, traían paños para que tan solo con la sombra de ellos al menos fuesen sanados. O sea, la unción era tan fuerte en ellos que cuando ellos llegaban al lugar donde había enfermedad, las enfermedades salían automáticamente. Característica de un ungido es que un ungido no puede ser engañado muy fácil. Capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira. Amén. O sea, le estamos dando algunos tics que tienen que ver con lo que son las características de un hombre o una mujer que es ungida por Dios. No es un creyente común. No es alguien que cuando le duele una pestaña no quiere ir a la iglesia. No es un cristiano moribibí. Ay, Dios mío. Alaba. Déjelo ahí, déjelo para el próximo. Usted conoce los moribibí, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en detalle. En fin, es que son gente decidido por lo de Dios, que no tienen retranca. Son gente que no se detienen. Son gente que no ven imposible. Son gente que aunque están cansados, dicen la fuerza que yo poseo no es la mía, es la de Dios. Amén. Y se levantan. O sea, no te estamos hablando de gente común. Por eso que dice que príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos, diciendo rompamos su ligadura. Porque ¿sabe qué característica tienen los ungidos? Que están conectados al mismo Dios. Amén, así es. Y mientras tengan esa ligadura, nunca el enemigo lo va a vencer. Y como nunca lo va a vencer, es simplemente dejarlo tranquilo, porque son impredecibles y son indetenibles. Amén. Será hasta el próximo martes de 5 a 6 de la tarde, donde volveremos a encontrarnos en su programa Visión de Águila. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Telecanal 28, televisión a tu medida.